Bueno, hermanos, como sabemos, en la gran mayoría de los países en esta fecha se celebra lo que le llaman la Semana Mayor o la Semana Santa. Que a veces de Santa, hermanos, el mundo no conoce, ¿verdad? De Santa no tiene nada porque la gente hace lo que quiere menos glorificar a Dios, que eso es el motivo, ¿verdad? Y me gustaría hacer una aclaración, hermanos. Mire, la Biblia no nos dice, no nos llama, no nos hace la sugerencia de celebrar esta semana. En la Biblia no lo va a encontrar usted. No hay ni siquiera un registro de la iglesia primitiva de que ellos guardaran esta semana y conmemoraran la semana de la crucifixión. No lo hay, hermanos, no lo hay. Ni la Biblia lo dice, ni la iglesia primitiva lo practicaba. Si se practica hoy en día, hermanos, es más que nada es costumbre que se ha arraigado a través de la historia de la iglesia cristiana. Se ha arraigado esa celebración. Y esta es la celebración de la Semana Santa o la Semana Mayor. No es tradición más que nada, hermanos, no está estipulado en la Biblia. Pero no se espante, no porque no esté estipulado como tal en la Biblia, no porque sea una tradición heredada, no quiere decir que eso esté mal o que sea pecado, ¿no? No quiere decir eso, hermanos. De hecho, hermanos, yo me acuerdo que en alguna ocasión fui muy criticado, porque de repente pues hacemos actividades o celebraciones que no están en la Biblia como tal, ¿no? Como celebrar a la mamá, como celebrar a papá, o como celebrar el Día del Niño. Son celebraciones que no son meramente textuales en la Biblia, hermanos. Son la misma festividad de la Natividad de Jesús, pues no se dice que hay que conmemorarlo, ¿verdad? Y fui muy criticado por algunos hermanos, y yo me acuerdo que yo le dije, pues es que realmente hacemos muchas cosas por tradición, o sea, no hacemos todo literal como está en la Biblia, algunas cosas las hacemos por tradición. Y yo recuerdo mucho que se acercaba muy próximo una boda. Y la persona que me estaba hablando de que no debíamos de celebrar, estaba a favor, ¿no? de la boda. De hecho, inclusive iba a asistir a la boda. Y yo recuerdo, le dije, mire, la boda a la cual va a asistir, pues ahí va a haber un lazo, ahí va a haber un anillo, ahí va a haber arras, ahí va a haber cojín, van a haber padrinos. Le dije, nada de eso está en la Biblia. Eso es una tradición heredada. Ahí viene, ¿de quién? De nada más y nada menos que de la iglesia tradicional católica. Lo hemos heredado y vaya, yo no quiero decir que sea malo, ¿verdad? Es una tradición que se ha heredado y no por eso estoy en contra de, porque si así fuera, pues muchos de los que nos casamos pues seríamos unos completos paganos, ¿verdad? Que todos tuvimos arras y lazos en nuestra boda, ¿no? Pero volviendo al tema de la Semana Santa, hermanos, es algo muy parecido, aunque no está estipulado así al 100 en la Biblia que debemos de celebrarla o que debemos de guardarla, pues es una tradición que hemos heredado. Y esta tradición la podemos usar de una buena manera, puede ser una buena herramienta, un buen método para traer a la gente al conocimiento de la palabra de Dios, para traer a memoria el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y es la Semana Mayor. Usted quien conozca la Semana Mayor, el domingo pasado le llaman Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén y pasa todo esto. El jueves fue el jueves de la Santa Cena, fue la última cena. El viernes, tradicionalmente, hermanos, se dan las 7 palabras, porque es ya la crucifixión, son las 7 últimas palabras, o sea, las 7 últimas frases que Jesús hizo en la cruz. Y como le digo, hermanos, solamente es una tradición, es una herramienta. No importa el día que se haga, sino que importa la sustancia y el hecho de que sucedió, hermanos. Y en esta tarde, hermanos,
vamos a hablar de las 7 últimas palabras de Jesús. Tradicionalmente hablaríamos de la resurrección, pero a mí me gustaría hablar de las 7 palabras de Jesús. Y me tomé la libertad, hermanos. Déjenme ver si se escucha algo aquí. Denme un segundito. Me tomé la libertad de hacer algo que en la declamación se le llama spoken word, así se llama, o palabra hablada. Es un tipo de declamación, como lo que hizo nuestra hermana Trini. Es un tipo de poesía que se utiliza para transmitir un mensaje. Me tomé la libertad de hacer así las 7 palabras, hermanos. No fue una tarea sencilla, fue algo arduo, hermanos. Pongan atención, no es nada más hablar por hablar, se hace todo un bosquejo, se hace todo un estudio homilético y teológico para dar un mensaje, hermanos. Entonces aquí van a estar pasando las 7 palabras y el texto bíblico en el cual nos basamos. Y la primera de ellas, hermanos, es una palabra de perdón. Y la encontramos en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Está Jesús en la cruz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, hermanos, está intercediendo por sus verdugos. Está mostrando un amor incondicional. Allá en la cruz del Calvario, de los labios de Jesús sale una palabra de perdón. Y no está escuchando ningún error, pues nuestro Señor, aún en medio de su dolor, levanta un clamor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es la más grande muestra de amor, pues todo el que ama, perdona. Y el amor incondicional de Dios quedó plasmado para todas las personas. Y gracias a ese amor, si tú vienes arrepentido de tu error, Él te dará la corona de la vida. Y fue por sus heridas que hemos sido sanados. Él se entregó por completo y sin medida para el perdón de nuestros pecados. Jesús intercedió por sus verdugos. Pero ¿cómo es esto posible? Pues que no fueron ellos los rudos quienes uno a uno maltrataban al Cordero de Dios. Pero Él ni siquiera murmuró, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías, que delante de sus trasquiladores quedó mudo. ¿Cómo puede haber perdón para ellos? Tal parece que escucharon mal a Jesús, pues estos verdugos son unos pecadores de lo peor y no merecen el perdón, como tampoco lo mereces tú, como tampoco lo merezco yo. Pues todos nos descarriamos como ovejas sin pastor, cada uno se apartó por su camino, creyéndose autosuficiente, sin tener en mente la necesidad de un Salvador. Pero aún así Él llegó, y la culpa de mi pecado Él cargó, y el más grande ejemplo me dejó, porque si la multitud de mis pecados los borró, ¿por qué no puedo yo perdonar a quien me dañó? Y es que si nos decimos ser cristianos, imitadores de Jesús, pues Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Pero ¿estamos dispuestos a sufrir? Porque perdonar nos duele aquí. Y no les voy a mentir, a veces he tenido que fingir que no pasa nada para sobrevivir el momento, pero aquí adentro yo sé que el rencor no es otra cosa más que un instrumento del diablo para mantenernos en tormento. ¿Qué tanto daño te han hecho? Solo tú lo sabes. ¿Qué tanto te han traicionado? Solo tú lo sabes. ¿Qué tantas lágrimas has tenido que derramar por quienes te lastimaron? Solo tú lo sabes. Pero ¿qué tantos pecados, faltas y errores te ha perdonado el Señor?
Solo tú lo sabes. Y es ahí donde radica la clave del perdón, en reconocer lo grave de nuestra situación. Y aunque Dios conoce todos nuestros errores y Él lo sabe, aún así nos ha otorgado misericordia y amor. Y tal como Pablo aconseja a la iglesia de Colosenses de que todos los creyentes deben de abstenerse de todo rencor. Así que, hermanos, examinemos nuestra vida y sigamos el ejemplo de Jesús, que aún estando clavado en aquella cruz tuvo la capacidad de demostrar perdón y bondad, no solamente para sus verdugos, sino para toda la humanidad. Una palabra de perdón, hermanos. El Señor perdonó a los verdugos, el Señor le perdona a usted. ¿Cómo no podemos perdonar nosotros? Si alguien me puede pasar una botellita de agua, Johnny. Dos, hermanos. La segunda palabra que tradicionalmente se dice es una palabra de salvación. Y esa la encontramos en Lucas 23. Gracias. Lucas 23, 43. Dice la palabra. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa de salvación para el ladrón arrepentido. En el Gólgota encontramos la más bella teología, porque en el amor que Jesús tenía no existía ni había una pizca de excepción. Dos malhechores juntamente colgados, que por sus faltas habían sido juzgados, para que lo de Isaías, de que entre transgresores fue contado, se cumpliese a la perfección. Y aunque uno de ellos le injuriaba y le gritaba y se burlaba diciendo que si él era el rey, pues ¿qué esperaba? ¿Por qué no se salvaba? ¿Por qué no se bajaba de esa cruz? Pero no clamaba con un corazón arrepentido. Lo hacía desde su egoísmo, porque no quería aceptar su error ni aceptar su castigo. Pero mientras este malhechor hablaba, había otro testigo y le dijo: ¿no tienes el temor de Dios contigo? A la verdad nosotros somos malos y nuestra condena recibimos, pero Él está siendo afligido por algo que no ha cometido. Y es ahí donde el arrepentido ladrón a su costado encontró el perdón de su pasado, reconociendo a Jesús como el Cordero inmolado, aquel que no había pecado, y aunque le buscaron fallas, no las encontraron. Y al reconocerlo como el Mesías, le pide que no se olvide de Él cuando en los postreros días venga en su reino, como lo dijo en las profecías. Jesús le respondió, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz se pronuncia una de las verdades más poderosas del Evangelio, porque nos da una palabra de esperanza, nos da una palabra de consuelo. Escuchar a Jesús decir que hoy mismo estará en el paraíso, en el cielo, nos declara que la salvación no depende del hombre, sino que le pertenece al dueño de la vida, y Él la da sin medida para todo aquel que en Él cree. Su alma no está perdida. El ladrón no necesitó de una lista de cosas prohibidas para que su vida fuera redimida. De hecho, no hizo ninguna oración muy elaborada, la hizo muy sencilla. Le bastó con creer que Jesús era el Mesías del que hablaban las profecías. Y así entendemos que Dios tiene misericordia aún en el último momento, y que la salvación no depende de mis obras, ni de mis sufrimientos, ni de los golpes que me den el pecho, ni de cuán santo yo me pueda ver en un espejo. La salvación depende de Dios. La salvación viene del Señor. Es una promesa para nosotros, hermanos. Y hoy en día sigue vigente esa misma promesa de salvación.
No importa si en tu vida pasada actuaste de una forma equivocada. No importa si fuiste una persona mala o si tuviste problemas de adicción. Porque en esta tarde el Dios de la creación quiere que vengas arrepentido para que conozcas la verdadera compasión. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Esperas hasta el último momento como lo hizo este malhechor? Aunque la gracia sea buena, hermanos, no es una licencia para vivir como nos parezca mejor. Este ladrón, antes de irse, tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero nadie nos dice que ese vaya a ser nuestra misma situación. Nos podemos ir sin oportunidad de arrepentirnos, hermanos. Acepta a Cristo como tu Salvador. Y echa mano de la palabra dada en la cruz. Y si hoy morimos, para que tengamos la seguridad de que seremos salvos gracias a Jesús. Es una palabra, hermanos, una palabra de salvación que se le dio al malhechor. La tercera palabra, hermanos, de la que vamos a hablar, es una palabra de cuidado. Y la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: Cuando vio Jesús a su madre María y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjense qué raro que nada más en los evangelios de Juan encontramos que él era el discípulo amado. No sé por qué, hermanos, pero solamente en Juan encontramos eso, pero son temas de los escritores, hermanos. Jesús, colgado en aquella cruz con el cuerpo herido y una respiración dificultosa. A pesar de la vergüenza que esto provoca, ve a su madre María y abre su boca. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Discípulo, ahí tienes a tu madre. La espiritualidad de Jesús no se olvidó de una responsabilidad familiar. Y eso es algo digno de imitar. Porque a pesar del dolor que estaba sintiendo, el amor familiar no se iba a agotar. Sabía que a su madre no la podía desamparar y la deja a cuidado del discípulo amado, del discípulo Juan, creando así una nueva familia. La fe ahora los unía, los mantenía entrelazados. No importaba su origen, no importaba su pasado. Ahora ellos eran uno gracias al Cristo crucificado. Ahora usted y yo somos familia, hermanos, como ellos eran familia. Y como ahora somos familia, debemos de amarnos, de cuidarnos y procurarnos. No debemos herirnos, golpearnos, ni aislarnos, ni alejarnos. De hecho, debemos de acercarnos los unos a los otros. Debemos de acercarnos a Jesús, quien murió por nosotros. Dice la palabra, hermanos, que nuestro amor debe de ser sin fingimiento. Y si yo digo que amo a mi hermano, pues debo de estar atento, debo de mostrarle afecto, y que cuando lo digo que le amo, pues que él sepa que yo no miento. La palabra de cuidado que se dio en la cruz no solo aplica para Juan y María, la madre de Jesús. Esto también aplica para mí y para ti y para todo aquel que fue sacado de las tinieblas a la luz. Es la misma palabra para nosotros, hermanos. Ahora somos una familia. Y sabe, hermanos, aunque tengamos cargas espirituales, nosotros no debemos de alejarnos de nuestra familia. Jamás, hermanos.
El ejemplo que Jesús nos deja es que no por tener cargas espirituales vamos a olvidarnos de los nuestros. No por ser predicadores, pastores o maestros vamos a poner pretextos habituales para no visitar a nuestros familiares solamente porque creemos que ellos son un poquito más carnales. No, hermanos. A pesar del dolor que Jesús estaba pasando, no dejó de preocuparse por su madre, como tampoco debemos de hacerlo nosotros, ni por nuestra madre, nuestro padre, ni nuestros hermanos. No podemos tildarlos a todos de paganos solo porque algunos son marianos. No podemos esconder nuestra ayuda cuando alguien nos pide que le echemos una mano. No, hermanos. Que en nosotros se refleje el mismo amor familiar que Jesús tuvo por María. Y si en nuestras familias, hermanos, se ha abierto una herida, que ese no sea un motivo de salida. Al contrario, debemos dialogarlo con amor hasta que nuestra relación familiar sea reconstruida. Y como iglesia, hermanos, nosotros también somos una familia. También somos una familia nosotros, hermanos. Como iglesia estamos reflejando ese amor. Estamos imitando el modelo que Jesús nos dejó. Somos ahora, hermanos, una familia espiritual y debemos de mostrar ese cuidado familiar, y ahora es nuestra responsabilidad. Juan y María, hermanos, se quedaron juntos hasta el final. Y de esa misma manera, hermanos, nosotros ya no nos vamos a separar. Estamos en el mismo camino, hermanos, y yo espero que todos juntos al cielo podamos llegar. Eso espero, hermanos. Todos juntos somos una familia ahora. Hay también, hermanos, en la palabra, en las 7 palabras que Jesús pronunció, una palabra de angustia. Y esa la vamos a encontrar en Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí sabe Elí, Elí, lama sabactani qué idioma es, hermanos? Es arameo. Es un arameo que ya estaba por perderse en las traducciones, y esa es la palabra que Jesús da. Y esta cuarta palabra que Jesús, en esta cuarta palabra Jesús pronuncia un grito desgarrador. Y no es nada más una queja superficial, es una confesión de dolor. El Hijo amado, aquel que nunca pecó, aquel que siempre en perfecta comunión vivió, está sintiendo en carne propia como que su Padre lo abandonó. Y de todas las palabras, esta podría ser la más misteriosa y estremecedora. Y si nos ponemos a analizar la escena, hermanos, es una escena desgarradora. Las palabras de Jesús son muy conmovedoras, hermanos, pero ¿sabe? Está citando el Salmo 22:1. Y cuando leemos el Salmo 22, también podemos decir que estas son unas palabras muy consoladoras. Porque este es un salmo mesiánico. Y este salmo empieza con un clamor y termina con una victoria. Y sabemos que la humanidad de Jesús sufrió, pero para quienes conocemos la historia, sabemos que ese sacrificio no fue una acción aleatoria, se hizo para que usted y yo un día pudiéramos disfrutar de su santa gloria, descrita en la Biblia. Y si Jesús sentía el abandono, es porque su Padre no podía ver el pecado que Jesús cargaría. Dice 2 Corintios, hermanos, 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Entonces podemos decir que en ese momento en el que Jesús se hace pecado, el Padre en su santidad perfecta voltea momentáneamente el rostro de su Hijo amado, hasta que se consumiera completamente el sacrificio en el cual tus errores y los míos fueron borrados. En ese momento Jesús experimenta el vacío, la oscuridad y de Dios un silencio, porque sabemos que el pecado produce un aislamiento y que Dios no puede habitar donde hay pecado y donde no hay arrepentimiento. Solamente fue momentáneo, que no podía ver el pecado que Jesús cargaría, hermanos. Jesús sintió que había sido abandonado. Sintió el silencio de su Padre. ¿Alguna vez has sentido la sensación de que Dios te ha abandonado? Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado: ¿dónde estás, Señor? Es que yo oro y oro y oro y oro y todavía no me has contestado. Lo que Jesús vivió en la cruz lo vivió por ti y por mí, para que en nuestras noches oscuras sepamos que Él también estuvo ahí, que no estamos solos, que a pesar de un sentimiento de abandono, al final, hermanos, nos llevaremos tremendo asombro. Porque el Salmo 22 que cita Jesús culmina con una alabanza. Y después de la cruz hubo la resurrección, hermanos, y ahí está nuestra esperanza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el grito de nuestro Salvador. Y si Él fue desamparado, por un momento, hermanos, fue para que nosotros nunca lo seamos. La quinta palabra, hermanos, es una palabra de necesidad. Y la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Dice la palabra, hermanos, que el Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Y al contrario de lo que los otros piensan, hermanos, nosotros creemos que Jesús era 100% Dios y 100% humano, y eso nos alienta. Y esta palabra, en donde su boca se queda sedienta, nos confirma que realmente Dios se encarnó. Que lo mismo que yo sufro, Él lo sufrió. Que lo mismo que yo padezco, Él padeció. La palabra tengo sed no es una figura simbólica, es el clamor de un cuerpo agotado, deshidratado y torturado como paga de mis pecados allá en el Gólgota. Jesús ha pasado horas sin tomar agua. Ha sangrado abundantemente, ha cargado aquella cruz de madera bajo el cielo y bajo el sol ardiente. Su garganta seca, sus labios partidos, su humanidad se hace presente. Jesús sintió lo que yo siento, Jesús siente lo que tú sientes. Y este pasaje, hermanos, nos recuerda que los cristianos no tenemos a un Salvador lejano, sino a uno que se hizo humano para demostrar que Dios no es ningún tirano, que Él comprende nuestro sufrimiento y que Él se compadece de nuestras penas y de nuestros lamentos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es Hebreos 4:15. Y lo que nos dice es que Él conoce nuestras debilidades porque Él también fue tentado. Así que no se justifique diciendo que Dios no conoce por lo que usted ha pasado.
No se justifique, hermanos. El Señor pasó por ahí. El Señor conoce lo que usted está pasando. Hay otros teólogos, hermanos, que dicen que gracias al pecado que Jesús estaba cargando, Él tuvo una sed espiritual. No era nada más una sed física. Se dice que tuvo una sed espiritual. Porque recordemos que dice la palabra que Él se hizo pecado. Y un cuerpo con pecado necesita ser saciado con un agua viva, que no va a ser encontrado en ningún otro lado más que en el Creador de la vida. Y si Jesús se hizo pecado, era evidente que necesitaba de esa agua. Él mismo había saciado la sed de otros, como el de la mujer samaritana. Y ahora tenía sed. Ahora tenía sed. ¿Y por qué? Porque se había entregado completamente. Porque había vaciado su vida para llenar la mía. Para que cuando yo tuviera sed, supiera que Él también me comprendía. ¿Y de qué estás sediento en este día? ¿Estás sediento de metas materiales, de propósitos carnales o de banales alegrías? Todos sabemos que nada de eso llena un alma vacía. Porque la sed de la carne no se compara con la sed del espíritu. Y es válido no sentir la sed espiritual, porque cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, difícilmente la vamos a notar. Pero hoy, el día de hoy, se te ha hablado de que hay que buscar, de que hay algo más grande que buscar. Hay una sed que solo Dios puede saciar, porque Jesús es la fuente de agua viva que brota para eternidad. El Cordero tuvo sed en la cruz, hermanos, y nosotros debemos de tener sed de Jesús. Tengo sed. Una palabra tan simple, tan profunda y tan humana. Jesús revela su fragilidad para enseñarnos que en Él hay una esperanza para los que están sedientos del alma. El Señor Jesús tuvo sed, hermanos. La sexta palabra, hermanos, nos habla de una palabra de victoria. La encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. Solamente es la primera parte, sería 30a. Dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Después de un camino lleno de sufrimiento, Jesús pronuncia una de las declaraciones más poderosas de toda la historia, de todos los tiempos. Dice: consumado es. No fue una palabra de derrota o de lamento. No fue una expresión de resignación ante el intento de salvar al mundo. Desde lo más profundo de su interior se consumaba la obra redentora que iba a salvar a este pobre moribundo. En el griego, hermanos, se registra la palabra tetelestai. Para decir consumado es, se registra una palabra que es tetelestai. Es una palabra griega que significa completado, completamente pagado. Era la palabra que usaba un comerciante cuando su deuda había liquidado. Era la misma palabra que utilizaba un artista para decir que su obra estaba completamente lista. Era la misma palabra que utilizaba un soldado para decir que su misión había finalizado. Tetelestai. Así podemos decir, hermanos, que Jesús cumplió la obra completa, hermanos. Estaba cumpliendo toda la obra del Padre se estaba cumpliendo. Jesús estaba teniendo una victoria sobre la muerte y el pecado. Y desde el huerto del Edén, donde el pecado entró al mundo, Dios le había prometido un redentor. Y hoy que lo ven en el sacrificio de Jesús, no queda duda que el plan maravilloso de Dios ya se cumplió. La obra de salvación está completa.
Ya no se necesitan más sacrificios de animales, ni rituales temporales para que nuestra voz por el Padre sea escuchada. El Cordero de Dios ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Y con este acto se cerró el pacto de la ley y se abrió el pacto de la gracia que hasta el día de hoy está presente, hermanos. Tetelestai declara su clara victoria sobre la muerte, y según Pablo a los colosenses, Jesús triunfó vehementemente. No podemos vivir como si la obra no estuviera completa. No podemos seguirle agregando más ingredientes a esta receta. Ya no hay intermediarios, hermanos. En Cristo Jesús la salvación es directa. Y ciertamente las obras que hagamos serán en vano, porque Cristo ya lo hizo todo. De tal modo que, como dice la Escritura, por más que nos esforcemos, no pudiéramos agregarle ni un solo codo. Aprendamos a descansar en esta palabra dada en la cruz del Calvario y prediquemos la obra completa de Jesús, de que ya no se necesitan rosarios, ni escapularios, ni darle los honorarios a alguien. Porque si quisiéramos ganar la salvación con dinero, aunque trabajáramos día y noche, no nos alcanzaría todos los días del calendario. Consumado es, hermanos. Esto no fue un final, sino fue un comienzo. La palabra inaugura un nuevo pacto, una nueva esperanza, un nuevo regalo, un nuevo obsequio. La gracia, hermanos. Se inaugura la gracia. La séptima palabra, hermanos, es una palabra de entrega. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hay una confianza absoluta en Dios, hermanos. Las palabras de Jesús no son de temor, sino de seguridad y de entrega. Y en ese momento la confianza de Cristo se renueva. Ya no dice Dios mío, ahora dice Padre, porque en el Padre tenemos nuestra confianza plena. Y el ejemplo que nos deja es esencial y es algo clave, hermanos. Jesús nos entrega la muerte, se entrega a su Padre. Y cuando nosotros muéramos, algunos más temprano, algunos más tarde, no quedaremos a merced de la oscuridad, quedaremos en manos de nuestro Padre. Nuestra confianza debe de estar bien cimentada en Dios. Cuando sientas que todo termina, confía. Cuando el dolor sea profundo, confía. Cuando no entiendas lo que sucede, confía. Pero confía de día y de noche, cuando vas caminando por la calle vacía, cuando vas manejando el coche, porque tu vida está en manos de nadie más ni nadie menos que del Creador de la vida, del dueño del día y la noche. Una confianza plena en Dios, hermanos. Nuestra confianza debe de ser absoluta. Nuestra entrega a Dios también debe de ser absoluta. Jesús no solo confió, sino que también se entregó. No se aferró ni luchó por sus derechos, por haberlo hecho todo perfecto, no. En esa entrega, hermanos, Jesús nos enseña cómo debemos vivir. No debemos vivir a nuestra manera, sino conforme el propósito que Dios tiene para mí. Entregar nuestro espíritu en manos del Padre no es algo que solo hagamos al morir, no, hermanos. Es una entrega diaria y es que en oración todos los días a Él debemos recurrir. Jesús se entregó por completo y hoy, hermanos, tenemos ese reto de seguir el ejemplo del varón perfecto, pero ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a hacer lo correcto y decir: mi vida y mi espíritu le pertenecen a aquel que del universo es el arquitecto? No viniste a esta iglesia en vano. Entrégale tu vida a Cristo. No perderás el control, solamente la dejarás en mejores manos.
Una palabra de entrega fue la última que Jesús pronunció, y con esa entrega al pecado y a la muerte aplastó. De la copa amarga Él bebió para que tú y yo tengamos acceso a lo que desde antes de la fundación del mundo Él preparó. Así que, hermanos, esas fueron las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Hubo una palabra de perdón, hermanos, y esa palabra de perdón que Jesús pronunció nos enseña que debemos de perdonar incluso a aquellos que nos están haciendo daño. Debemos de perdonar, hermanos. La palabra de salvación que se le dio al ladrón, hermanos, nos enseña que la salvación no depende de nosotros ni de las buenas obras que hagamos. La salvación depende de Cristo. Debemos de ir a Él, hermanos, en arrepentimiento. La palabra de cuidado, hermanos, que se le da a María y a Juan, nos enseña que todos somos familia en Cristo. Yo le puedo llamar a usted libremente mi hermano, mi hermana, porque ahora todos somos una familia. Jesús está uniendo una familia ahí, hermanos. Y que no estamos solos, hermanos, no estamos ni solos ni desamparados, todos somos hermanos en Cristo. Así que si usted algún día, hermanos, tiene algún problema, siéntase con la libertad de hablarme, de hablar a alguno de sus hermanos, porque eso nos enseña esa palabra, una palabra de cuidado. La palabra de angustia, hermanos, el sentimiento de abandono que Jesús tuvo en la cruz nos habla de que el pecado aleja a Dios, hermanos. Cuando hay pecado, Dios se aleja. Y si hay pecado, vamos a sentir el abandono de Dios, hermanos. El Padre no podía ver a su Hijo porque estaba cargando el pecado del mundo, y momentáneamente, dicen los teólogos, momentáneamente volteó su rostro porque no podía ver el pecado. Y cuando hay pecado en nuestra vida, hermanos, también vamos a sentirnos abandonados por Dios. Pero debemos de venir a Cristo, hermanos. Debemos de venir a Jesús. Hay una palabra de necesidad, y esa palabra de necesidad, hermanos, cuando Jesús tuvo sed, nos enseña que Él también fue humano y que Él conoce nuestras necesidades, y que Él no es lejano de nuestros dolores. Él conoce lo que usted y yo sentimos, hermanos. Él sabe lo que usted padece, y Él se compadece de usted completamente. En la palabra de victoria, hermanos, cuando Jesús dijo consumado es, nos dice que Él lo completó todo. Que el sacrificio ya no se necesita agregarle cosas extras, hermanos. Él cumplió a la perfección lo que se necesitaba para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Y en la palabra de entrega, hermanos, Jesús nos dijo que Él se entregó completamente al Padre, y nosotros debemos de entregar nuestra vida a Dios, hermanos. Y yo le quiero decir, hermanos, entregue hoy su vida a Cristo. Entregue hoy su vida a Cristo, hermanos. Y aunque usted ya diga, no, es que yo soy cristiano hace 20 años, eso no quiere decir que su vida le pertenezca al Señor. Porque en el fondo hay algo que no le hemos dado a Dios. En el fondo hay un pecado, hay una práctica, hay un sentimiento, hay algo que atesoro mucho que yo no se lo puedo dar a Dios, hermanos. Pero Jesús se entregó por completo. No porque tengamos asistiendo 20 años a la iglesia quiere decir que nuestra vida le pertenece al Señor. No, muchas veces no le hemos dado todo al Señor, hermanos. Pero hoy que conmemoramos el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, yo creo que es un momento perfecto para decirle que así como el Señor Jesús no escatimó y Él se entregó todo, así, hermano, entréguese por completo al Señor. Entregue toda su vida, hermano. Toda su mente, todo su cuerpo, todo, ríndaselo al Señor en esta tarde, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar.